Seguinos en Instagram, @ecomedios. El tercer ojo, una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. Ahí estamos. Buenas tardes, muy buenas noches. Hemos tomado por asalto el programa del Tercer Ojo. Hemos fagocitado a Oscar Cesaretti y Eduardo Fabián Dubá. Acá les habla Felicita Sargüello, en la maravillosa compañía de Marcelo Villoldo. Y tenemos supuestamente, del lado, a través de la tecnología de las redes, a Eduardo Fabián Dubá y a Oscar Cesaretti. No, Oscar no. Oscar no. Oscar está en el Trastevere, como le gusta decir a él. Perdón, entonces no. Solo Eduardo, ¿ven? Acá es todo sorpresa. Programa número 435 del Tercer Ojo, este 9 de abril de 1900... ¡Ay! Bueno. No nos dejan más solos. Iba a decir 1925. Bueno, acá estoy reencarnado en este 2025 por Ecomedios AM 1220 con el operador Gerardo Subirana y la maravillosa producción de Federico Politi. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola Feli, muy bien, ¿vos? Muy bien, muchas gracias. Contento de este miércoles, que es un microclima esta sala, digo, con todo lo que uno ve acá en las pantallas, previo al paro, y estamos acá. Ahí está Eduardo. Hola Eduardo. Hola, ¿cómo están? Buenas bien, tardes, ¿vos? Bariloche. Muy bien, qué lindo. Tendrías que estar... Un gusto saludarlos, tocó un lindo día de sol, Qué bueno. una tarde de sol, ahora está atardeciendo, casi anocheciendo. Bueno, Pero no tenés bienvenidos alguna todos ventana. para este programa 435. Bienvenido nuestra invitada de hoy, bienvenida. Y bueno. Pero me lo mandás, bueno, perdón. Bueno, Marce, contanos con quién estamos hoy. Sí, perdón, interna, sí. Le estaba por presentar a María Lu, que justo apareció Eduardo, Dale, por eso le di la palabra primero a Eduardo. Gracias, Edu. Bueno, estamos con María Lu, que una alegría hermosa. Ya que nos está sacando fotos, mira, salgamos con María y el libro de ella, ahí estamos. Que viene María a hablar de Budín del Cielo, su último libro editado por Sigilo. Vamos a hacer la presentación del caso. María nació en Rosario, es dibujante, escritora e ilustradora editorial. Tiene varios libros anteriores, reconozco que me tentó mucho, no lo he leído, Casa Transparente, que después le vamos a preguntar un poco, y Noticias de Pintores, que es el libro anterior que sacó en Sigilo, que están, hoy estaba leyendo un poco, que son 95 historias, cuestiones sobre pintores que ella investigó durante un año, todo en azul y rojo. Mira, mucha imagen visual, ¿no? Mucha. Sí, en los títulos. Bueno, escuchémosla. Por Así favor. es. Yo quiero contar cómo lleva este libro y ahí arrancamos con ella. Yo estoy, Sigilo, es una editorial que está en una distribuidora que se llama Carbono, y hay un club de lectura Carbono que descubrí en pandemia. Y todos los meses nos recomiendan leer un libro de ellos, de la distribuidora. Bien. El mes pasado fue Budín del Cielo, y todos los domingos nos acompaña Ana Clara, que empezó con este año, nos acompaña con mails que recibimos tempranito. Y el primer domingo, cuando nos avisaban que íbamos a leer Budín del Cielo, decía que la protagonista Rosa le abre la puerta al lector a un mundo pequeño e invita a la belleza, a la sorpresa y a las maravillas de todos los días. Y cuando leo la contratapa del libro, que a mí me gusta mucho leer, la tapa me llama, y la contratapa dice: Rosa es una señora feliz. Yo ya con eso dije, vamos a entrar, y la conocí a María en la presentación. Bienvenida, María. Gracias. Que hable María, por favor. Con Marcelo. María, ¿cómo te va? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, muy por contenta. favor. Un placer. Contanos, bueno, esta historia es la historia de Rosa, una jubilada feliz, pareciera algo anacrónico en Argentina, porque Rosa vive acá. Y Rosa tiene una conexión con los pájaros y con las flores hermosa, y tiene una amiga vecina llamada Norma, y el libro discurre por sus días en ese vínculo de la amistad y en ese vínculo de detenerse a mirar pájaros, plantas. ¿Cómo nace Rosa? Dale, eso. Rosa apareció un poco... Creo que es un poco la señora que yo desearía alguna vez ser.
Es una expresión de deseo y también es una mezcla de... Es que está un poquitito influenciada por mi tía abuela Roma, que ella fue maestra y siempre me contó, me sigue contando las historias de cuando era maestra. Ah, ¿sigue contándote? Sí, siempre las repite una y otra vez, nunca se cansa. Y a mí me encantó desde siempre escuchar esas historias y había una idea de una protagonista que fuera una señora jubilada que me venía dando vueltas desde hacía un tiempo y un poco quizás, en el momento en que lo empecé a escribir, que fue cuando la pandemia estaba terminando, la actividad de ir al parque, a mirar a pájaros, a mirar flores, era también una distracción en ese momento cuando los únicos lugares a los que podíamos ir eran los lugares al aire libre. Entonces, fue ahí como un momento en el que las ideas se ordenaron y apareció ese personaje y empezó la historia. ¿Es profesora o maestra? Me da la impresión, Maestra. María, me da Sí. la impresión que es una obra muy vinculado a lo cotidiano, ¿no? Muy vinculado a la vida de todos los días, de un personaje que encuentra como un equilibrio en lo cotidiano y que explora lo cotidiano con ojos a lo mejor distintos del que va, mira y no ve, ¿no es cierto? Que se conecta. Yo no la leí como la leyó Marcelo, pero bueno, quería indagarte esto, porque fíjate que dentro de las obras que uno lee, etcétera, lo que es un género a lo mejor más cambiante, esto parece que está como muy apacible, ¿no? Sí, tiene muchas cuestiones cotidianas de la vida que podría ser la tuya, la mía, la de cualquier maestra jubilada, pero tiene algo del orden más de una imaginación medio desbordante, que es lo que mencionabas antes con relación a su percepción de los pájaros, de las flores, de poder entender un poco lo que ellos dicen, que me parece que no sé, como que también la ubica en otro lugar, en un mundo muy cotidiano, pero donde también la fantasía tiene un espacio muy importante. Claro, yo me anoté cuando él iba leyendo, digo, ¿qué es lo que vos contemplaste tan detalladamente? O sea, ¿qué nos detenemos a contemplar detalladamente en la diaria? Recién nos teníamos que encontrar en el cafecito previo, no llegó porque el colectivo, el subte, llegamos justo, charlamos. Ella se detiene a contemplar pájaros. Es una maravilla eso, es como volver al niño, ¿no? Que los extremos de la edad... Nosotros Digo, y pájaros que es la naturaleza, no es que estás contemplando, digo, y flores, algo... No, pará, y en uno de los mails dicen que ella se regala, contá eso que haces todas las semanas vos. Contá eso. Si lo seguís haciendo. Bueno, no lo sigo haciendo con todas las semanas, pero cuando puedo sí, me encanta tener flores cerca. Me gusta verlas cuando llegan preciosas del puestito de flores y me gusta ver cuando se les van cayendo los pétalos, cómo se van transformando y les voy pidiendo deseos. Claro, le pides según lo que necesito. Si algún mes no tengo trabajo, me compro flores amarillas, pero son cosas que me invento, no tienen ninguna rigurosidad más que... Pero tenés ese espacio de contemplación, sí, de me mirarlas. encanta. Me gusta también porque como pinto, me encanta tenerlas cerca para pintarlas. Pero bueno, no lo hago ya con tanta frecuencia como lo hacía antes, pero O sea, cuando puedo me gusta. Rosa podría ser tu tía y podría ser vos también. Sí, eso es lo que pienso. Yo pienso que me estoy convirtiendo lentamente en Rosa. Me encanta ser una señora, cada vez ser más señora. Fue mi sueño, siempre. ¿Y por qué, Pero profesor? es la construcción de un mundo, digamos, de paz, de rutina, de disfrute de la rutina, de contemplación en la rutina, ¿no? Pareciera algo así, como un mundo que es un lugar que te acoge y te tiene bien, es correcto, por eso ella se proclama feliz, sería así. Sí, obviamente también es una ficción porque, justo estamos acá con las dificultades para llegar porque es miércoles, porque están los jubilados en el Congreso pidiendo que les aumenten sus jubilaciones, entonces también pienso... Ojalá hubiera muchas jubiladas solo con esas preocupaciones, con la preocupación de poder disfrutar un día hermoso mirando pájaros. Pero bueno, la realidad a veces no es tan apacible. Tal cual. Sí. ¿Por qué profesora de matemáticas? Pero yo creo que el lector también busca ese espacio, ¿no? De ir a un mundo feliz, ir a un mundo tranquilo, ir a un mundo ordenado, ir a un mundo de belleza y de contemplación, ¿no? Eso pienso que puede ser un atractivo importante en este libro tuyo.
Sí, realmente ojalá. lo hace distinto. Yo como lectora también a veces lo busco. Hay lecturas que incluso me cuestan mucho cuando, no sé, me cuentan de historias que son muy tenebrosas. Yo no tiendo a acercarme, me da susto después tener pesadillas. Entonces sí, entiendo que para algunas personas puede ser importante encontrar ese mundo más apacible dentro de un libro. ¿Y tu tía conoce este libro y que ella podría ser Sí. eventualmente una inspiración? Sí, para mí era una preocupación que ella lo leyera y sintiera alguna extrañeza de verse reflejada, no del todo, porque obviamente Rosa es una maestra de matemática, mi tía no era de matemática, era maestra como eran antes, de grado, sí, claro. Sí. Y por supuesto que no es su vida la que está retratada y es solo, bueno, algo de su manera de hablar, de su manera de relacionarse con los alumnos. El resto es todo ficción y me asustaba un poco que ella le generara algo extraño al verse Se reflejada. sintiera invadida, a lo Sí, mejor. sí, pero bueno, me contó que lo estuvo leyendo un poquito y que y que lo estaba disfrutando, así que y que entendió como esa cuestión de esa como el procedimiento de la ficción de que hay algo que toma en parte algo de la realidad, fue claro. ella, pero de Sí, pronto sí, claro. sí, que de hecho es algo de lo que también se habla dentro de bueno, de la historia y ella lo súper entendió y eso me dejó muy feliz, muy tranquila. Qué bueno. Sí. ¿Y la belleza está en lo que la rodea o está en sus ojos, más que nada? En saber verla. ¿Cómo lo planteaste? Bueno, supongo que estaría un poco de todos de ir encontrando esas cosas. En este caso, Rosa no tiene ninguna dificultad para encontrar cosas bellas o para conmoverse con algo o incluso hasta para, no sé, perderse en ideas que no se terminan de entender si son solo de su imaginación o son parte de la realidad, como hay algo en ese vínculo, sobre todo con los ¿Y el relato pájaros. tiene un principio, un desarrollo, un conflicto y un No, final? para nada, ¿O más no bien tiene es conflicto. una No tiene conflicto. acuarela de un estado de situación? No. Perdón, desde afuera, Sí, ¿no? sí, sí, no tiene mucho conflicto. De hecho, es algo que intento evitar. Me cuesta pensar las historias bajo ese molde, como que es con el que creo que estamos un poco acostumbrados a pensarlas. Así que sí, no tiene esa estructura. Pero está ¿Cuáles buenísimo. fueron tus obras anteriores y cómo se vinculan con esta? Bueno, un poco las que mencionaste antes, hay mucho también del mundo más visual, porque yo vengo de esa formación, entonces hay varios libros que son novelas gráficas, pero siempre hay algo, creo que se va repitiendo, que al menos voy notando a la distancia, como me interesan un montón las instancias de aprender cosas. No sé, en esta Rosa Pero, por que... ejemplo, Casa Transparente, Sí. ¿en qué se parece y en qué se diferencia de No sé si se este? parecen en algo, es muy diferente, es una novela gráfica, son capítulos autoconclusivos, es otro tipo de libro. Sí, y también ya tiene casi 10 años, o sea, pasó bastante ¿Qué es tiempo, una también yo novela fui gráfica? cambiando. ¿Cómo? ¿Qué es una novela Es una gráfica? historia que contiene tanto imágenes como texto, como un cómic o una historieta. En el libro hay imágenes, no imágenes mentales. No, claro. Ah, Está está construido a partir de dibujado. Por eso, imágenes. Porque Claro, vos dibujás también, claro. claro. mira. Ilustradora. Sí, sí. Mirá, Bien, y también tenemos Espuma. A ver. Sí, este tiene algunos dibujos, pero son dibujos que acompañan un poco el texto, no son los protagonistas del libro. Sí. pero Luego tenemos noticias de pintores. De esto Espuma, te algo preguntó. habló Marcelo. ¿Cómo Sí, es la estructura de ese libro? Noticias de Pintores son historias muy cortitas, de una página, dos Son tipo páginas. cuentos. No, son historias independientes. cortitas, hechas también con imágenes. Es un libro de más de historietas, si querés, Ok. porque no es una novela gráfica, no es una estructura No. larga, sino que son historias independientes. Bien. Pero de- estos pintores son personajes reales, Sí, sí, sí. imaginarios. Sí, no son personajes reales. Pintores de todas las épocas. Qué bueno. Sí. Y a cada uno le haces un dibujo y algún texto.
Y algunos son historias de, no sé, que tienen diálogos, hay otros que son solo imágenes con algún texto, son también diferentes entre sí, no son todas iguales. Estás muy, muy conectada a la belleza de la contemplación también, ¿no? Me encanta la contemplación, es lo que Decime, eso y ser una señora la siempre novela fue. Corazón Geométrico, ¿qué es eso? ¿Puede haber un corazón que sea geométrico? Sí, claro, si lo dibujás, sí, por supuesto que puede ser geométrico. Sí. Es una dibujo, historia, pero sí. el sentido, ¿cuál es? No, era un espejo. El corazón geométrico era un espejo con forma de corazón ortogonal, no sé, con bordes muy pronunciados, que formaba parte de la historia. Pero bueno, es una novela también bastante diferente de esta, creo. ¿De qué trata esa novela? Esa novela trata sobre una musicóloga que está en Roma haciendo una residencia para estudiar la obra de Puccini. Y trata un poco sobre su experiencia allá, sobre la ciudad, sobre su vínculo con sus compañeros. Bueno, eso. Qué capacidad de generar historias, ¿no? ¿Sos te consideras, bueno, obviamente una artista porque pintas y dibujás y escribís? ¿Considerás que sos todo eso o alguno de esos aspectos lo tenés como más saliente? Decís, o sea, te pongo el ejemplo, yo compongo canciones, sí, ¿no? Escribo la letra y hago la música. Pero yo siempre digo, considero que soy una escritora que canta, ajá, porque primero hago la letra y lo que más me importa es transmitir y la música, amo la música, pero siento que en mi proceso soy una escritora que canta. Sí. ¿Vos cómo tenés algo así o decís, no, mira, soy todo y un día me despierto pintora, otro día me despierto... ¿Sos dibujante que escribe o escritora que dibuja? Sí, más cuando me preguntan o tengo que llenar un formulario, yo digo que soy dibujante, pero porque es el lenguaje en el que me siento más segura. Okay. La escritura apareció después, Mira. Si bien mis primeros libros también había textos, pero la imagen era lo que... Mira tu lenguaje. Sí, entonces si alguien me pregunta, digo eso, que soy dibujante y me parece que es una disciplina también que puede englobar muchas otras cosas, que es muy generosa. Pero me encanta moverme entre lenguajes, no sentirme del todo segura en algunos, me gusta mucho esa sensación. Sos una valiente. Ahora, contame algo. Acá veo que tu primer libro fue La mano del pintor. Sí. Novela gráfica que narra la guerra del Paraguay y protagonista Teniente Cándido López. Sí. Que perdió la mano, por supuesto. Claro. Contame qué es eso. A ver, contanos algo de ese libro. Bueno, es una novela gráfica que lo tiene a Cándido como protagonista a través de una historia familiar que a mí me une, porque mi tatarabuelo era médico, estuvo en la guerra del Paraguay y hay una especie de mito que daba vueltas. No estuvo en Curupaití, ¿no? Estuvo, sí, y fue ¿Estuvo en Curupaití? supuestamente el que, bueno, a través de una especie de información que fue pasando, que no tengo manera de corroborar porque yo elijo creer que es verdad, fue el médico que lo operó a Cándido cuando Cándido sufre la herida en su mano hábil y la termina perdiendo para salvarse la vida. Entonces, en la historia de ese libro, el fantasma de Cándido me pide a mí que termine su obra inconclusa porque muchas de sus pinturas quedaron sin terminar. Se me puso la piel de gallina. Ay. Debe ser real. Yo elijo creer que sí. Me da risa a veces también cuando la gente me pregunta por Cándido como si hubiera sido mi amigo de verdad. Ojalá. Bueno, probablemente. Mirá, sí, pero... canalizaste algo. Sí. Ahí está, buenísimo. Interesante. Con este arte que vos tenés quizás como una como una dibujante que después escribe, vos no sé si se llega a ver acá, no sé si lo van a llegar a ver. Esto que ven acá es el diagnóstico de Rosa, del médico que le dice que ella está muy encorvada para adelante y le dice que se tiene que convertir hacia atrás en un triángulo escaleno. ¿Vos qué viste para esto? ¿Por qué elegiste una profesora de geometría? ¿Viste? O sea, a mí me atrapó estos dibujos. Sí. Y cuando yo estaba por dar vuelta a la hoja y sabía que se venía un dibujo, dije, bueno, ¿con qué me va a sorprender María? Ay, qué bien. Bueno, justo este dibujo que mencionás es un poco el germen de todo el libro, porque era algo que yo notaba que me estaba pasando a mí y a toda la gente alrededor, porque todos estamos encorvados.
Y sobre todo por mirar los teléfonos, porque estamos sin darnos cuenta con la mirada siempre para abajo. Y, y haciéndome un autodiagnóstico se me ocurrió eso de intentar mirar para arriba lo más que pueda y pensando qué puedo mirar, qué hay arriba. Arriba están las ramas altas de los pájaros, donde se forman los nidos. Y había quedado ese dibujo medio perdido en un cuaderno y dando también vueltas en mi cabeza hasta que apareció el personaje de Rosa y se juntaron. Y bueno, y empezó a tomar forma la historia. Pero fue el primer dibujo que hice y la primera idea, bueno, como un poco el puntapié. ¿Dibujás desde chiquita? Trato de imaginarte cómo eras cuando eras chica. Sí, un poco. Me encantaba dibujar, pero como a cualquier niña, creo, al menos a la mayoría de esa época. Ahora supongo que hay otras distracciones, pero cuando era chica era un plan juntarse a dibujar con amigas. Ninguna amiga me decía que no, si yo la invitaba a dibujar, como que era un buen plan. Nunca en mi vida me invitaron a dibujar, sí. Te lo juro, por favor, te lo juro. Pero bueno, es que después llega un momento hay algunos que nadie lugares comerciales, cafeterías y lugares que te juntás a dibujar. Qué Creo lindo, que escuché alguna vez algo, me parece. Sí, yo me sigo juntando a dibujar con amigas mucho en cafés. Extraordinaria, pero me interesa este género de la novela gráfica, ¿no? Sí. Vos ganaste un premio ahí. La gráfica tendría una lejana conexión con el cómic. Es una manera de nombrarla, es una manera de nombrar los cómics que, bueno, que empezó a usarse cuando yo era chica, solo le decíamos historietas, creo. Pero bueno... Nosotros le decíamos revistas mexicanas, pero claro, bueno, sí, eran historietas. Sí, claro. pero por ejemplo, no sé, lo que hace Kino era autoconclusivo, eran tiras. Las novelas gráficas son, como su nombre un poco lo indica, como historias largas, contadas con imágenes y textos. Yo entré un poco también medio de forma azarosa en ese mundo porque nunca había sido muy lectora de cómics de chica, pero sí en el momento en el que surgieron las ganas de hacer mi primer libro, que fue el que mencionabas recién, el de La mano del pintor, venía haciendo pequeñas historias y cuando me di cuenta que la forma que eso iba a tener era una novela gráfica... bueno, intenté pedir un poco de socorro porque estaba medio perdida, estaba un poco asustada porque son trabajos que suelen llevar mucho tiempo. Imaginá dibujar cada cuadrito, cada personaje, repetir el color de pelo de cada uno, sobre todo a mano, claro. Son procesos muy largos que requieren sobre todo un montón de paciencia y no perder el entusiasmo en el camino. Para mí fue hermoso. Que son número uno en cómics los japoneses, ¿no? Con sus famosas maras y sus dibujos. ¿Vos tenés alguna conexión con eso? No. ¿Has leído muy poco. Estas cómics japonesas? ¿Los seguís? No. No, muy poco, la verdad. Sí, no te podría contar nada sobre ese mundo. ¿Cómo empezaste con el dibujo, entonces? ¿Tenés algún pintor en la familia, además de tu tártara mitológico? No había ningún pintor ni dibujante en mi familia. Tu inspiración para decir, bueno, me dedico a pintar, a escribir, a dibujar, ¿de dónde pensás que viene? No, un poco de la inconsciencia, creo, porque no tenía ni idea que esto podía convertirse en un trabajo. Tuve la suerte de que mi familia me apoyara cuando le conté que quería estudiar Bellas Artes. No fue un problema en mi casa, me alentaron, supongo que también... con una fe medio ciega, que bueno, que después también me costó bastante tiempo encontrar un poco el rumbo, encontrar de qué manera convertir esto en un trabajo, pero bueno, estoy feliz de haberme animado a intentarlo. Bueno. Sí. ¿Hiciste algún taller de escritura, de letras también para trabajarlo o eso te salió solo? ¿Te fue saliendo? No hice taller, lo trabajo sola y después, bueno, por supuesto con mi editor cuando ya el texto está terminado y hay una etapa de corrección. Alguna cosa. Claro, sí. Bueno, nosotros tenemos que, no sé, ir cerrando para el intermedio, pero nos gustaría alguna reflexión tuya hacia los oyentes interesados en esta novela gráfica, en esto que mezcla la belleza de la imagen con la belleza de la palabra, ¿no? Si alguien dijera, bueno, yo quiero ser como María Luque y quiero dedicarme a estas cosas,
¿Vos qué le recomendarías que hiciera o que no hiciera? ¿Qué temperamento, qué dificultades debería superar? ¿Qué fue para vos lo más importante en tu carrera que vos pusiste para llegar donde llegaste hoy? Que es un lugar muy lindo en Mm. el mundo del arte y la literatura. Bueno, no me gusta mucho dar consejos porque entiendo también que cada caso es diferente, pero sí me parece quizás lo mejor es mantenerse siempre curiosa, buscando cosas que te puedan obsesionar al punto de no aburrirte cuando los proyectos son muy largos. Y también encontrar gente con quien compartirlo, colegas, amigues, gente con quien hablar, que te puedan leer, que te den consejos o, sí, o devoluciones. Eso, Claro. supongo. La curiosidad. Sí. Y yo diría quizás también estar atenta a la belleza, ¿no? Mm. Porque eso Pero se me vincula a la pareció curiosidad, pero creo súper que vos estás muy atenta a me eso. pareció súper importante el tema de también de buscar gente común para hacer como, ¿no? El clan o el equipo, ¿no? Totalmente, sí. Esa Yo contención. de quien más aprendí fue siempre también de mis amigos, de Claro. la gente que es muy generosa, no tiene problema en ¿Porque trabajás con compartirte. ellos o porque les sometés a ellos tus proyectos? No, por ver cómo también trabajan, por aprender de sus propios procesos, por tenerlos cerca. La creo. tribu, era la Sí, palabra que no me salía, tener tu tribu. Son amigos artistas también. claro. Claro, es un club de artistas. Buenísimo. Bueno, no sé si Marcelo querés comentar algo más. No, Si no, un solo agregado. En uno de esos mails que les contaba de ¿dónde Carbono, se consigue el libro? No sé, algo hay que decir de esto. me gustó que dice que esta es una ¿Cómo se llama? ¿Qué editorial es? ¿Y editorial dónde se consigue? A Sigilo, ver. Budín del Cielo, esta tapa hermosa, se consigue en se consigue en todas las librerías. Y me gustó que en un momento dice, esta es como una novela del cuidado, porque dice, son dos amigas que se cuidan cuando el mundo se nos hace desolador. Y te quería, como para cerrar, ¿cómo aparece Norma? ¿Por qué aparece Norma? Porque Rosa, el Sí. mundo de Rosa es tan lleno, tan rico, a pesar de que sobre el final te enterás que ella dice el día que se jubilaba era como el paso siguiente que iba a hacer con su tiempo. Sí. Pero en ningún momento se pregunta, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir haciendo esto, tengo que llenar el tiempo de algo. Entonces, ¿por qué aparece Norma? Bueno, porque me interesaba que hubiera alguien con quien Rosa pudiera conversar, que hubiera como una especie de compañía que le hiciera a veces la contra o a veces que le diera oportunidad de conversar de cosas. Y bueno, yo tuve una vecina un poquitito parecida a Norma, que me quedó siempre resonando hace bastantes años, ya después nunca más la vi, pero bueno, me quedó resonando. ¿Y tomabas el té con budín con Un tu poco sí, vecina? sí, me regalaba, hacía como unas comiditas deliciosas y bueno, teníamos un vínculo de vecinas que duró poco porque fue una casa donde no viví durante mucho tiempo, pero sí me quedó el recuerdo, el registro de ese vínculo de alguien que es muy, quizás eso, son relaciones que a veces duran poco porque una se muda, la otra a lo mejor se va a vivir a otro lado, pero que en el momento igual son súper importantes porque... Y sobre todo a esa edad. Sobre todo esa edad, sí. Porque Norma es más joven, poco spoiler, es más joven pero tiene un problema de vista. Entonces es importante Sí. Eso. Digo, uno a veces en un mismo piso somos varias unidades y escuchás y no te involucrás. Claro, es verdad. Y quizás tiene Sí. una necesidad y acá ellas dos sí. Y Sí. además lo lindo es que el departamento de Norma es interno, el de Rosa tiene balcón. Entonces Norma le dice a Rosa, ¿ya abrió? La verdulería de Rosa sale al balcón y dice, sí, ya abrió. O sea, ese nivel ¿Cómo eran, sí, los vecinos, como son en los lugares más chicos? Los Claro. vecinos, ¿no? Porque además el personaje de Rosa, digo, es un personaje que está sola y si bien parece muy autosuficiente, está solo. Entonces en esa edad está bueno tener vínculos. Totalmente. Y bueno, y les dejamos, vamos a cortar acá porque ya tenemos que ir al corte, pero les dejamos para las y los oyentes que se compren este libro, lo lean y se enteren qué pasa con sus pichoncitos. Porque esto es como Jacinta Pichimahuida en mi época, que eran las dulces palomitas, las blancas palomitas, aparecen, los pichoncitos son los alumnos de ella. Y van a aparecer esos pichoncitos al final de la historia y va a haber un vínculo hermoso y van a estar mirando en la costa de Mar del Plata y ella le va a decir, hagamos todos un triángulo para mirar hacia arriba a estos pájaros que están... Entonces,
es lindo, porque yo no sé si viniera hoy una maestra mía a mis 50 años y me dijera, detenete a contemplar los pájaros, y uno diría, ¿tengo tiempo de detenerme un instante? Está maravilloso. Ojalá que sí. Gracias. ¿Esto es todo tuyo esto? Sí, la tapa la hice yo. Miren, un sifón, una cafetera Volturno, la italiana. Bueno, no hablamos, Sandro es el amor platónico de ella, ¿no? Un pajarito, ella es fanática de las medialunas con mucha... Mirá, está rico, con almíbar. Con mucho almíbar, así es, el cafecito que siempre invita. Y lo que me encanta cuando encuentro en el libro, y los anteojos de Victoria Ocampo. Yo le dije, ¿son los anteojos de Victoria? Sí, y ahí te enterás al final. Bueno, no decimos más. María. Gracias, María, por venir. Gracias, María Luque. Pasamos ahora a un intermedio. Bueno, vamos a ir con una canción mía que se llama El Beso, porque vamos a hablar de los besos después. Muy bien, El Beso por Felicita Argüello. Adelante. La noche amaneció con el sueño de tus labios y el alba me enseñó, de ti no queda ni resabios. Desperté pensando en ti, pues te había soñado. Yo también me sorprendí, ya te había olvidado. Tantas noches te decía mi enamorado, tantas madrugadas que te quise a mi lado. Pero tu beso se sintió natural y cierto. Fue tan real que tu visita ha sido un acierto. ¿Cómo voy a comprender por qué te has filtrado entre mis almohadas y recuerdos borrados? Aunque te confieso que el haberte evocado me hizo merecerte y saber que te he soltado. Y es que tu beso se sintió natural y cierto. Fue tan real que tu visita ha sido todo un acierto. Ese sueño que ha llegado tan inesperado vino a demostrarme que al final te he superado, porque me has besado y ese beso quise merecer. Repentinamente tú has quedado evaporado, porque ya no importa si conmigo tú has estado, solo sé que valgo por todo lo que yo puedo ser. Ese sueño que ha llegado tan inesperado vino a demostrarme que al final te he superado. Ni en mis fantasías antes me atreví a envejecerte. Repentinamente tú has quedado evaporado, pues ya no me importa si conmigo tú has estado. Te has perdido el beso que guardaba y ayer vi nacer. Y es que tu beso se sintió natural y cierto. Fue tan real que tu visita ha sido un acierto. Y es que tu beso se sintió natural y cierto. Fue tan real que tu visita ha sido todo un acierto. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Sin agua estancada prevenís el dengue.
Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. El tercer ojo, un programa que busca la luz donde otros solo ven oscuridad. Bueno, estamos de vuelta al aire. Antes de que Felicita nos cuente ese hermoso tema del beso y nos cuente, ¿te vas a animar a contar? Pero por supuesto. Bueno, antes que nos cuente eso, como yo me tengo que ir al Colón, me tengo que ir a ver el ballet a Carmen, les quiero recomendar a las y los oyentes que saquen unas entraditas, vayan a disfrutar de la Semana de Cine Italiano que arranca mañana, 10 de abril, del 10 al 16 en Cinépolis Recoleta. 10 películas, una de las cuales es una película anterior de la estrella que va a ser para mí este festival, que es Ferzan Özpetek. Ferzan Özpetek es un director ítalo-turco. Vieron que uno cuando dice, bueno, pero es turco, sí, pero vive en Italia y hizo toda la carrera ahí. Entonces, pero le recordamos que su nacionalidad, digamos. Y Ferzan tiene una carrera muy importante y viene a traer una película llamada Diamanti. Yo pude ver 2 en la función de prensa, son las 2 que les quiero recomendar. Diamanti son diamantes, está ambientada en un atelier en Roma en la década del 70, un grupo de mujeres que vestían a grandes actrices del cine y del teatro. Y un día llega una y dice, ella es la gran ganadora del Oscar. Bueno, ¿quién viene? ¿A quién tenemos que vestir? Y lo que se va tejiendo ahí, además de las telas y los vestidos y los trajes, son historias de esas mujeres. Es una película súper femenina con, digamos, es la década del 70, digo, no es una película feminista de la época actual, pero donde transcurre todo. Ellas son hijas, hermanas, madres, y arman en un momento, hay una metáfora sobre que ellas son hormigas, son chiquititas pero siempre están juntas. Bueno, la metáfora como del hormiguero, de decir, ahí están. Y las que comandan ese atelier son 2 hermanas, con lo cual la película es totalmente emotiva, disfrutable. Vayan a verla, y esta seguro le gustaría a Eduardo para empezar a pensar estos temas, porque es una película, Edu, de ciencia ficción llamada Another End. Que Another End, digo, yo no soy experto en inglés, pero bueno, es como otro final, pero el subtítulo que le pusieron es Un final diferente. Piero Messina es el director, es un director italiano, está hablada en inglés, pero hay 2 hermanos que hablan en castellano porque son Gael García Bernal y Berenice Bejo, una artista argentina, una actriz argentina que está radicada en Francia hace años. Y esto es un mundo en el cual hay un final diferente frente a la muerte, que es que tus recuerdos pasen a estar en la cabeza de alguien que se llama anfitrión. Entonces ahí Gael García Bernal, su mujer fallece y él quiere volver a conectarse con ella. Y Berenice Bejo, que es la hermana, trabaja en esta empresa que se dedica a eso, y te muestran por momentos que esa misma persona, tratemos de imaginarnos nosotros, ¿no? Que alguien que nos ponga en los recuerdos de otra persona y que vos digas, bueno, Felicitas, yo quiero reencontrarme con mi mamá. Entonces vos felicitas con tus ojos, ¿sí? Y ahí estoy hablando con mamá para una segunda oportunidad de despedida. No sé, está buenísima. A mí estas películas de ciencia ficción relacionadas con este intento de la inmortalidad me encanta. Después te la cuento, seguí. ¿Cómo, Edu? No, hay una aplicación que tiene eso también. Se te escucha lejos, espera. Te guardan todos los recuerdos, todo lo que habló el fallecido en su vida. Y no sé si te sale el audio bien ahí o no. Sí. A ver si lo subo ahora un poquito. sí, estamos bien. Ahora, te decía, hay una aplicación que hace también estas cosas. Vos la contratás, perdiste un ser querido, le das todos los mensajes de voz, todas las cosas que esa persona te mandó, videos, lo que sea, y entonces después vos podés como chatear con un bot que toma esa personalidad y le decís, papá, ¿qué opinas de esto? ¿Te acordás de aquella cosa? Bueno, impresionante. ¿Eso existe hoy? Un mundo fantástico, un mundo fantástico. Wow. Sí, leí el otro día que estaba, pero bueno. Pero está muy bueno, está muy lindo todo el cine italiano
y es un cine para nosotros muy querible, ¿no? Por tantas afinidades y tantas cosas. Totalmente. Bueno, Entonces, gracias, repitamos, Edu. Marcelo, este lo tenemos Gracias, en los dejo. Recoleta. Recoleta, sí. Ah, sí, perdón, en Cinépolis Recoleta del 10 al 16 de abril. Perfecto. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Quedás en libertad de A acción vos, para ir a Edu, ver gracias. Carmen. Bueno, muy bien, Y Edu. contanos. Bueno, y quedamos con Felicitas. Felicitas, Quedamos lo que estamos. tenemos que entregar el beso. Tenemos que entregar el Tenemos que beso. entregar el beso, Es Felicitas. así. Bueno, el tema es así. Contanos algo del beso. A ver, contanos algo y después vamos a ir, por supuesto, a la canción. La canción. Vamos. Bueno, el beso. Hemos estado viendo de qué se trata la cuestión de los besos para nosotros, para los seres humanos. Y bueno, por supuesto, la cuestión del beso tiene muchísimas aristas, ¿no? Podemos contemplarlo desde lo que es las relaciones personales, lo que tiene que ver con la cultura, lo que tiene que ver con la manifestación de afectos o no, si es admisible o no dar besos, ¿no? Por ejemplo, mirando la historia en la antigüedad en Roma, el beso tenía connotaciones sociales, políticas y afectivas, porque era común besar el anillo de la autoridad o el rostro en señal de respeto. En el Renacimiento, recién en siglos posteriores, el beso empieza a verse en el arte como un símbolo romántico, pero antes tenía más que ver con un respeto al señor feudal, por ejemplo, en la Edad Media. En el cine, esto es interesante, el primer beso en el cine es con la película The Kiss en 1896, un corto de 18 segundos que causó controversia por mostrar un beso en la pantalla. Y después hay un montón de clásicos en el cine, como Casablanca, Lo que el viento se llevó, Desayuno en Tiffany's, que marcaron momentos Te icónicos. pregunto, cuando los actores en una película se besan realmente o hay alguna técnica especial para que el beso no sea tan beso? Según entiendo, sí, se besan, pero bueno, si es un beso apasionado, por supuesto que no hay encuentro tan cercano. Se trata de que sea... Te que cuento, parezca... había una técnica Había, que mira, lo que vos besabas era entre nariz y labio. claro, pero yo creo que eso era antes. Besabas la boca, Ah, mira. pero con el plano parecía que era un beso en la Puede boca. ser, puede ser, puede ser. Después, bueno, en la Hoy ya música. eso no existe, son besos verdaderos casi. Ahora, pero ahora es... Bueno. Bésame mucho, una película y también una canción icónica, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa en la cultura? El tipo de beso varía mucho, el tipo de beso aceptado en la cultura varía muchísimo de uno a otro. Por ejemplo, en los países orientales como Japón, el beso no es algo que está bien visto, en público sobre todo, ¿no? En los países musulmanes ni siquiera a la mujer o los esposos se pueden besar en público, porque esto puede ser mal interpretado, visto como un signo de indecencia. Y en China, por ejemplo, la juventud, tanto en Japón como en China, hoy son más abiertos, pero todavía existe cierta incomodidad a los besos en público. Y me pareció muy interesante. Por ejemplo, en Tíbet una muestra de respeto hablamos de lo que es distinto en las culturas. Sacar la lengua en el Tíbet puede ser no en un beso, sino la lengua nomás, es una señal de respeto. Y en el norte de Namibia, tocar la frente puede ser más significativo que un beso. Estábamos viendo, bueno, para todos el beso es tan importante, no, depende de la cultura. Y en Tailandia, por ejemplo, los besos son una rara muestra pública de afecto. El saludo tradicional es juntar las manos y agacharse, ¿no? ¿Qué más? Bueno, los animales, ¿se besan los animales? Hay todo un tema con esto. Y bueno, los primates, los chimpancés y los bonobos sí se besan en los labios y se acicalan y bueno, se abrazan, es muy parecido a los seres humanos. Pero luego, bueno, no, los pingüinos frotan sus picos y entrelazan sus cuellos. Y ya otro tipo de animales no existe. Ya sabemos que los perros nos pasan la lengua y demás como signo de afecto. Interesante. Algunas culturas indígenas, como algunas tribus en África o del Pacífico, no practican el beso en los labios como expresión de afecto. En algunos incluso lo consideran extraño o antihigiénico.
O sea que hay mucho de cultural y de aprendido en la cuestión del beso. Sin embargo, hablando ya de la sexualidad, hay, digamos, hay nervios y centros erógenos que se activan con el beso, o sea que tiene cierta importancia en el encuentro con el otro y en la relación humana, como sobre todo como un anticipo del encuentro íntimo, donde se activan un montón de centros nerviosos y se activan las hormonas como para el encuentro con otra persona. El beso, por ejemplo, en Argentina, los hombres cuando se saludaban para decirse hola, la generación de mi papá no se daba un beso. Eso tiene que ver más con la generación recién, de mi generación para adelante o para atrás, depende de cómo lo vemos. Mientras que yo, por ejemplo, nosotros nos contaban que los rusos sí se besaban con un beso cuando se saludaban y nosotros nos moríamos de risa. ¡Ay, qué horror! Se saludan con un beso. Y era totalmente cultural y es lo que hoy en Argentina se hace. Y en muchos países... El beso entre hombres era como algo muy raro, ¿no? Un beso de Exacto. saludo entre hombres era Muy raro. raro. Como bien decís vos, esto cambió y hoy hay saludo de besos entre hombres muy frecuente. Sí, El beso con mujeres por ahí es más fácil. claro. Y te cuento que, por ejemplo, muchos países tienen el doble beso en el saludo, Así ¿eh? es, sí. Una mejilla y después otra. Que siempre te España, por quedas, ejemplo, tiene claro. el doble beso. A veces vos vas con un beso solo y dejás pagando al otro que está esperando el otro Y beso. hasta 3, si no me equivoco, en algunos lugares. Brasil tiene una costumbre en el sur, cuando fuimos con el Mercosur hace tiempo a una universidad con unos amigos, Sí. que era que las mujeres te daban 2 o 3 besos según el estado civil. Ah, Si era una mujer casada, un beso de un lado, otro del otro y terminaba. Si era una chica soltera, sin compromisos, un lado, otro y otro más. mira, Entonces sí, era como a un ver si te signo, claro, entusiasmas. era como decir, bueno, uso el anillo, no uso el anillo. Era Claro, como un signo de cierta soltería, de cierta libertad, de lo que fuera. Y en bien. Italia Sí. te dan un beso, pero te lo dan al revés. ¿Cómo te dan un beso al Porque revés? vos siempre besás con la derecha y después con la izquierda, si hicieras dos. Ah, Ellos te sí. vienen a besar con la izquierda. Me estás cargando. Es curioso, Te pero es quedas así. así, A te veces quedas te con quedás el un baile. poco, Sí, sí, terminaste chapando. Porque viste. Sí, 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 sí. claro, Es una cosa un poco tremenda. pagando. Sí, sí, Y sí. bueno, que no sé si tenés algo más, porque yo tengo algunas preguntas para hacerte sobre los besos. Dale, no, no tengo nada más, salvo que quieras contar un poco las encuestas de los oyentes, ¿no? Que le hiciste a los oyentes, que fue Sí, en bastante las unánime. encuestas, claro, ganó la 3 porque la encuesta era, ¿qué te gusta más? ¿Dar besos? Uno. ¿Recibir besos? Dos. Me gusta tanto dar como recibir de esos tres, y la 4 era otra variante. Bueno, la 3 ganó, pero hubo gente a la que yo adhiero que prefiere dar besos que recibir besos. O Ah, ¿vos sea, preferís? me encanta recibir besos, pero si me das a elegir, Sí, prefiero dar el beso yo, mira, dar el mira. beso, Yo te que estar respondería, esperando recibir o recibirlo, depende ¿no? a quién y depende de quién. Tenés un No, bebé, bueno, tenés un no sé qué y te lo querés vamos a pensar un besuquear. beso afectivo, No, ¿no? Un no, por beso de eso. amor. No, no, yo lo estoy diciendo en serio también. Un beso de Con un amor. bebé, Un con un beso de amor. bebito. Lo querés besuquear todo, todos tus cachetitos Claro. y no sé qué. Hay cosas que decís, que prefiero dar besos. Lo comes a Claro, besos. exactamente. Y Y después después está nada, el tema del primer beso. el primer beso. Porque viste cómo es ahora. Ahora, digamos, no hay una formalidad, compromiso de noviazgo, no existe más. No, para Matrimonio nada. ya casi no existe. ¿Cuándo se pusieron de novios, chicos? Declaración formal de amor, a veces sí, a veces no. Yo la hice en mi segundo matrimonio, pero bueno, a veces sí, a veces no, declaración formal. ¿Hiciste declaración De formal de golpe hay amor? un hecho, de golpe hay un hecho que vos decís, los dos piensan, ya somos novios, Algo ¿no? pasó, claro, algo Ya cambió. somos pareja. Y ese hecho muchas veces es el primer beso en la boca. Porque, a ver, según las circunstancias, por ahí van unos jóvenes Un boliche y eh, no, a un claro. boliche, se ponen todos, Sí, sí, se sí, emborrachan y pasa cualquier cosa. Bueno, no, pero en un contexto de cierta control cognitivo, ¿no? exacto. Eh, pareciera
y quiero preguntarte a vos desde el otro lado del mundo, que cuando está el primer beso en la boca, acá ya hay algo, ¿no? Que ya hay como un Sí, cierto en nuestra generación yo compromiso. creo que sí. El ya hay algo, sí. No necesariamente un noviazgo, sino que hay una demostración de una atracción y un interés hacia el otro que excede lo meramente, ¿no? Claro, hay cierta prioridad, digamos, Exacto. cierta prioridad, cierta pertenencia. Y después está la otra escena de la vida cotidiana, diría Oscar Cesaretti, que está volviendo hoy de Italia, lo esperamos ansiosamente el próximo miércoles. Que, por ejemplo, tu pareja está ahí con un grupo de, si es una chica, con un grupo de moscardones, de tipos, charlando muy animadamente, y los tipos se les salen los ojos la baba, o al revés. Y entonces, claro, el novio, quien sea, va, se acerca, le da un beso en la boca y se va, Esta es como mía. diciendo, Sí, sí. este es mi Esta es mía, territorio, no no se toqué. metan conmigo. Claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. Entonces, ahí sería un beso como posesivo, Territorial, llamemos. es un beso territorial. Claro, Claro, es sí. un beso de territorio. Y sí, y Bueno, pero sí. es lindo. Y también está el tema, ya lo hemos hablado, besarse en la calle o no. El beso. A mí la ¿Se verdad acuerdan de un que... programa de Galán? Había un programa de Galán, Ay, Roberto sí, Galán, sí, ¿sabes? sí, sí. Tenía Eh, varios matrimonios y algo más, que casaba gente en la televisión, etcétera. Y estaba Era famoso, El Tinder antiguo, digamos. y el que decía, hay que besarse más, Exactamente, ¿no? hay que Y no es besarse un más. mal consejo, porque besarnos significa también tratarnos mejor, tener más afecto, ¿no? No sé, Sí, yo no creo es un que mal consejo. dispara Bueno, tenemos una endorfinas. canción ahora. Tenemos una canción, Felicitas. Cuando te traje el tema del beso me dijiste yo tengo algo. Bueno, a ver, Claro, contanos un la poco historia el de la origen de esta canción. canción, tu letra y por supuesto la queremos que Ya la la escuchamos cante. en el intermedio, ¿eh? Bueno, pero Pero le está vamos a bien. contar la Bueno, contar con historia. esto, Feli, Claro, claro. tendría que haber Contanos sido al el... revés. En realidad la historia es así, se la contaba recién a Marcelo, entonces me dice, tenés que contarla. Yo cuando tenía 19 por ahí me enamoré de quien era en ese entonces mi mejor amigo, lo cual al final es una porquería porque terminás perdiendo un amigo cuando no es mutuo, no era mutuo. Eh, y bueno, nada, me costó mucho porque perdí un amigo y además lo quería mucho como persona. Eh, con el tiempo eso fue quedando en la historia, pero un día por supuesto nunca pasó nada porque no era mutuo, yo en ese momento. ¿Hubo Igual primer beso o no? no hubo ni primero, ni segundo, ni Ah, tercero, no Felicita, fue pasó nada, horrible. no pasó nada. Fue horrible, No, Felicita. claro. Me Igual te lamento y digo que bueno. yo creo que estaba enamorada, pero era medio platónico al final del día. Ah, Ahora bien, hará, no sé, cuando escribí la canción, que fue hace 2 años como mucho, una noche estaba en sueño que me da un beso. Ahora, o sea, con esta edad, ¿no? Bien aparece en el sueño, no sé, me da un beso. Y re natural, ¿no? Ese beso en la boca. Entonces me despierto y digo, qué raro esto, digo, que vengo a soñar con él en este momento que me viene a dar un beso. Y ahí surgió la canción. Y yo digo, en la canción, ¿cómo es que te has filtrado entre mis sueños borrados, ¿no? ¿Cómo entraste en este sueño? Pero lo que digo es, tu beso se sintió tan natural y cierto que me hizo ver que en realidad te solté definitivamente, o sea, y con este beso termino de cerrar el capítulo para siempre. Es como que yo tenía, no sé cómo te has filtrado entre mis almohadas y recuerdos borrados. Eso dice la canción. Y acá me mira Subirana. Contanos, Subirana. A vos. 3, 4. ¿Cuántos besos te dejaron ahí en el camino? Y bueno, la verdad que fue un lindo sueño. Fue una canción que era muy auténtica, porque es esta canción de decir, no entiendo qué viniste a hacer a aparecerte en mi sueño a besarme, pero te agradezco y chao. Y me doy cuenta que te superé definitivamente y que el que te... desde la teoría del sueño y de la interpretación de los sueños, ¿no? Sí, El sueño reflejaría en parte un deseo de haber sido besada por él. en Para ese decir momento algo, sí. vos después decime, ¿no? En parte un deseo
y por otra parte vos decías, no, más bien fue lo que faltaba para cerrar la historia. Claro, exactamente. Exactamente. Porque, Sé que te digamos, faltaba algo del otro lado, claro. ahora ya está lo del otro lado, bueno, ahora soy yo la que suelta. Exacto. Así que ¿No? tenemos que soltar el Una cosa programa, así. me parece. Tenemos que soltar el programa, me están Bueno, haciendo nos hace así. señas, pero nos queda todavía un minuto. Tenemos 3 efemérides de la Biblia del Calefón. Ajá. El día de la empanada, que fue Ay, qué ayer, y sabemos rico. que tenemos empanadas de todo tipo en Argentina, Sí. de distintas formas. El Bogotazo, un hecho realmente luctuoso que pasó en la Sí. capital de Colombia por el asesinato de un candidato que prácticamente se destruyó la ciudad por construirla de nuevo, un hecho terrible de Wow. Colombia. Ujú. Y finalmente Hussein, con el nacimiento de Hussein, Día de la Ciencia, de este premio Nobel argentino que realmente nos engalana en el país. Así que bueno, vamos a ir cerrando con alguna canción y antes felicitas Hoy es el Día de la cuando Cardiología puedas Argentina. concentrarte. Día de ¿Perdón? la Cardiología Argentina, ¿sí? Hoy. Bien. Así que, a ver, Eh, cariños a los cardiólogos. Tu mensaje final felicitas. Bueno, mi mensaje final es: bésense y vayan a buscar ese antiguo amor, denles un beso, no en el sueño, sino de verdad, y díganle, ahora sí, he cerrado la historia. Excelente, coincido, que sea la semana de los besos. Así Bésense es. más que nunca esta semana. Y bueno, buenas tardes, buenas noches Hasta y hasta la luego. próxima. Chao. Adiós y nos vamos con mi canción. Ataque ¿Con qué nos vamos? 77, Western. Claro, muy apropiada. Chau, chau.